a todos. Natalia, ¿ahora se escucha? ¿No se escucha? Se escucha bien, perfecto. Bueno, voy a hacer la presentación. El día de hoy vamos a compartir con ustedes la presentación de Revolución Rusa y Vanguardias, ¿sí? Siguiendo esta línea que venimos desarrollando respecto de lo que ha sido este, este binomio que nosotros hemos desarrollado hasta aquí en la unidad número 2 de arte y poder. Vamos a ver una situación de la mitad del siglo, dos situaciones en realidad, de la mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Por un lado, la Revolución Rusa y sus respectivas vanguardias, y por el otro, el informalismo europeo, ¿sí? Y lo que la ha hecho más reconocida por la reacción fascista, que desarrolló toda una estrategia de parte del nazismo a la voz de destruir el arte degenerado, ¿sí? Entonces vamos a ver estas dos situaciones, una en la Rusia de la Revolución Bolchevique y el otro en la Europa de la reacción fascista que tuvo tomado a Europa durante muchísimos años y que generó, dentro de otras cosas tremendas, el Holocausto judío. El soporte teórico lo van a poder encontrar nuevamente en el Argan, en el texto que va a tener el subtítulo de La vanguardia rusa, entre la página 301 y 305. También vamos a ver al menos una parte de un audiovisual, Constructivismo Ruso, que está disponible en el canal A, en esa dirección que ustedes tienen, y de YouTube también, de una serie que se llama Movimientos de la Cultura Universal, y un texto que ya colgué en el aula virtual Moodle, que es Arte, Música y Cine en los años del nacionalismo alemán. Y justamente lo que va a hacer María Cristina Osorio Villegas es discutir o poner en tensión lo que se ha dado en la Europa del nazismo entre lo puro y lo degenerado. Eh, Así que, bueno, vamos a proceder. Voy a volver a entrar al aula, al Meet, para poder dar ingreso a alguien que llegó tarde. Buenas tardes, Guido. Bueno, seguimos entonces. Bien, estamos. Bien. Bueno, para empezar entonces vamos a ver un momento, al menos, eh, este, este audiovisual del canal A. Estas dos, así como una introducción general, aparte de señalar cuáles son los textos. Disculpen, estoy medio descolgado porque con un poco de presión alta, no sé qué me ha pasado, así que me duele un poco la cabeza. Les decía entonces que vamos a ver estas dos situaciones. Por un lado, las vanguardias rusas, tres vertientes muy características que vamos a poder ver, dentro de ellos el constructivismo ruso, el rayonismo y rayonismo. Hay todo un movimiento abstraccionista. Ya le dije, disculpen, no estoy muy concentrado por el dolor de cabeza. Vamos a ver estas tres vanguardias rusas
que lo que van a hacer, sí, Disculpe, no sé si está transmitiendo, pero no se está viendo la pantalla. todavía no. Ah, bueno, disculpe, le interrumpí. Gracias, gracias. No, 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 por favor, disculpen ustedes que no estoy con el 100% de mis luces. Entonces les decía que estas vanguardias, así como todas las vanguardias que les comentaba al principio, surgen de una situación muy singular, que es la de ir por delante marcando una línea de pensamiento y una forma de expresión única en el ser humano que va a tener que ver con el arte. Estas vanguardias van a estar unidas a la izquierda, ¿sí? Van a ser parte del programa político de la revolución bolchevique, por lo menos fuertemente al principio, porque luego, cuando se instala la revolución y se institucionaliza, van a ser expulsadas de los esquemas de gobierno eh, para incluirse en todo un, en todo un programa mucho más de carácter neoclásico, figurativo, mucho más fácil de comprender, y ya vamos a ver por qué. Y en el caso del nazismo, que va a llegar de la mano también, parte del programa de lo que es la derecha va a estar de parte del futurismo, como vimos en la clase pasada, pero también van a ser rápidamente ridiculizados y van a pasar un proceso de una especie de holocausto artístico también, porque van a producir, por ejemplo, grandes esquemas de obras de arte, de lo que era lo más, se dice que lo más hermoso, lo más desarrollado del arte moderno de las vanguardias en Europa se ha perdido debido a esta cerrazón de pensamiento con respecto a lo que era moderno, y mucho se atribuye a un gran complejo, un gran trauma que sufre Hitler al intentar ingresar a la academia, a una de las academias más prestigiosas de Europa, y es rechazado debido a su falta de creatividad y de propuesta artística. Así que, bueno, vamos a compartir, como les dije, este video al comienzo. Se está compartiendo, ¿verdad? No. No, todavía, profe. Bueno, menos mal que me avisan. Ahora, Sí, ahora sí. perfecto, gracias. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial y los años de agitación tras la Revolución Soviética, se vivía en Rusia un florecimiento del arte de vanguardia. La caída del régimen zarista y la posterior guerra civil marcaron el inicio de un proceso que en 1917 culminaría con la Revolución de Octubre. El 7 de noviembre de ese año, el partido bolchevique de orientación comunista accedió al poder en Rusia y proclamó el establecimiento de un Estado socialista. La revolución influyó dramáticamente en el arte, donde hubo una total renovación llevada a cabo por el constructivismo, un movimiento estético que ejerció una influencia fundamental en el diseño gráfico del siglo XX.
antecedentes del constructivismo pueden rastrearse en los movimientos de vanguardia que se manifestaron en toda Europa a partir de la primera década del siglo XX. Estas corrientes intentaron romper con las reglas del arte tradicional y académico. Entre las tendencias predominantes se encontraba el abstraccionismo, que pretendía fundar un arte puro desvinculado de la realidad. Hacia 1910 se integraron en la vanguardia rusa con el nombre de cubofuturismo, el cubismo francés y el futurismo italiano. Este movimiento estético de escritores y pintores se hacía eco de la fascinación futurista por el progreso y los adelantos técnicos y de las formas abstractas del cubismo. En 1913, el pintor Kazimir Malevich exponía su célebre cuadro Negro sobre Blanco y fundaba el suprematismo, un movimiento que llevó el arte figurativo a la abstracción absoluta. La crítica y el público se escandalizaron y consideraron a la obra un cuadrado muerto, un desierto, algo incomprensible y peligroso. Para los suprematistas, la obra no debía estar al servicio de la Iglesia o del Estado. Buscaban un arte desligado de finalidades prácticas a partir de la pura sensibilidad plástica. En un breve periodo, el arte de vanguardia ruso había atravesado todos los estadios del arte moderno y para 1915 alcanzaba su madurez. Suprematistas y constructivistas, las dos corrientes imperantes en la época, intentaban romper desde distintas perspectivas con el realismo propio del siglo XIX. En los años prebélicos, Malevich había trabado amistad con Vladimir Tatlin, el creador del constructivismo. Para 1915, surgían entre ellos fuertes divergencias teóricas. Tatlin pretendía fusionar el arte con la vida social. Fascinado con la innovación técnica, quería captar el espíritu de los tiempos modernos a través de la estética de la máquina. Las obras de Tatlin tenían el aspecto de construcciones técnicas donde encontraba una nueva forma de belleza. La oposición entre estas dos corrientes se profundizaría tras la Revolución de Octubre. En octubre de 1917, los bolcheviques tomaban el poder, destruyendo los viejos fundamentos y principios sociales, e iniciaban un nuevo capítulo en la historia mundial. De inmediato, los artistas de vanguardia se pusieron del lado de la revolución y durante los primeros años ocuparon importantes cargos oficiales en academias de arte y museos. El nuevo gobierno se ocupó de crear un departamento de bellas artes, el ISO, un organismo estatal destinado a controlar los asuntos artísticos. Algunos de sus miembros en Moscú eran Kazimir Malevich, Vasily Kandinsky, Vladimir Tatlin y Alexander Rodchenko. Los dos últimos se encargaron de darle al arte una función social
y propagandística. La nueva unión entre arte y Estado había relegado a los suprematistas que polemizaban con la idea de que el artista estuviera al servicio de una organización social y política. Creían que la pura sensibilidad plástica y la vida cotidiana se desarrollaban por caminos diferentes. Contra esta posición, los constructivistas seguidores de Tatlin propugnaban la abolición del arte por el arte, considerándolo esteticista y burgués, e incitaban a los artistas a entregarse a una actividad útil a la sociedad. Bajo estos postulados, promovían la publicidad, la arquitectura y la producción industrial. Tatlin fue el pionero de lo que hoy conocemos como diseño gráfico e industrial. El interés por los adelantos tecnológicos por parte de los constructivistas estaba relacionado con el incipiente proceso de industrialización en la Unión Soviética. El socialismo era inimaginable separado de la técnica, y la máquina asumía el carácter de una mitología nueva de una fuerza fascinante. La revolución cambió las ideas y contenidos del arte, su forma y sus métodos, y sobre todo, la audiencia a la que estaba dirigido. Después de 1917, las palabras del jefe del partido, Vladimir Lenin, comenzaron a hacerse realidad. Él mismo había insistido que bajo el régimen socialista, el arte no serviría simplemente a la élite de la sociedad. Esas 10.000 personas que sufren de aburrimiento y de obesidad, serviría en cambio a los millones de trabajadores. En los primeros años de la revolución, la función esencial del artista fue la de agitación y propaganda. Promocionaron un nuevo modo de vida, una nueva concepción del mundo. Carteles, afiches, tribunas, kioscos, eran algunos de los objetos que diseñaban especialmente para la propaganda revolucionaria. Los artistas participaron activamente en el plan de propaganda monumental, concebido por Lenin, que tenía como objetivo unir las bellas artes con el arte popular con fines educativos. Para el año 1920, se profundizó la división ideológica concerniente a la función del artista dentro del nuevo Estado comunista. Malevich y Kandinsky, entre otros, suponían que el arte no debía subordinarse a las necesidades utilitarias de la sociedad. Se generó una encendida polémica a partir del manifiesto del realismo, que sostenía que el valor del arte era independiente de la sociedad, sea esta capitalista, socialista o comunista. El grupo de Tatlin y Rodchenko impugnó el esteticismo planteado en el manifiesto y reivindicó el carácter revolucionario del arte en consignas como «Abajo el arte», «Viva la técnica». Renunciaban al arte por el arte para consagrarse al diseño industrial, la comunicación visual y las artes aplicadas al servicio de la nueva sociedad comunista. Hicieron un llamado a los artistas para que dejaran de producir cosas inútiles y se consagrara a la construcción de una nueva sociedad.
Siguiendo estas consignas, Tatlin abandonó la escultura para dedicarse a la arquitectura y al diseño industrial, y Rodchenko dejó la pintura por el diseño gráfico y el periodismo fotográfico. Para 1920 quedaban definitivamente sentadas las bases del constructivismo que pretendió unir la filosofía marxista con el funcionalismo más radical. A la vez, se ocupó de racionalizar al extremo la expresión artística, sustituyendo la estética por la funcionalidad. Los constructivistas, a la manera de los ingenieros, levantaban sus estructuras en el espacio, búsquedas cuya influencia sobre la arquitectura moderna sería decisiva. Concebido en 1919, el proyecto de Tatlin para el monumento a la Tercera Internacional, en homenaje a la Revolución Comunista, fue sin duda una de las contribuciones más importantes de la vanguardia rusa. Enormes espirales envolvían la torre de 400 metros de altura, una construcción de metal dentro de la cual se ubicaban 4 enormes volúmenes de vidrios de formas geométricas que giraban creando nuevas combinaciones. Como una obra de formas arquitectónicas completamente nuevas y hasta ese momento no utilizadas. El proyecto nunca llegó a concretarse, pero Tatlin exhibió un modelo realizado en madera en 1920. El modelo original de la torre desapareció en circunstancias desconocidas durante la década del 30, época de la prohibición y el olvido del arte de los vanguardistas rusos. En 1921, al finalizar la guerra civil entre los bolcheviques y los opositores al régimen, iniciada en 1918, se puso en marcha una nueva política económica con el objetivo de restaurar la economía y la producción de objetos cotidianos. Uno de los pilares era incorporar al artista en el proceso de producción. En ese contexto, se organizó la enseñanza de las artes bajo la dirección del Instituto de Cultura Artística. Desde allí, se pusieron en práctica las ideas constructivistas a través de la enseñanza estatal en los butemas o talleres superiores de arte y técnica. Los alumnos se formaban profesionalmente, elaborando proyectos con el fin de satisfacer necesidades sociales. Los nuevos artistas debían estar estrechamente vinculados a la vida real y a la producción. Desde los talleres se promovía un fuerte rechazo a lo superfluo y a lo decorativo y una reivindicación de lo funcional.
De la mano de artistas como Rodchenko, Tatlin y Popova, los alumnos creaban modelos innovadores de mobiliario, ropa, vajilla, carteles y fotomontajes basados en la racionalidad y la simplicidad de las formas. En ningún otro ámbito del arte, el comunismo trazó una separación tan tajante y profunda entre lo antiguo y lo nuevo, como en las artes ligadas a la creación de objetos. El constructivismo quería replantear la relación entre los hombres y los objetos. Los objetos burgueses eran considerados artículos de lujo, inútiles e inaccesibles a la mayoría. La evolución de la sociedad exigía nuevos objetos con nuevas funciones, adaptados a las necesidades de la economía socialista. Un claro ejemplo fueron los muebles plegables especialmente diseñados para espacios pequeños. El mundo socialista requería además de una indumentaria práctica y accesible para todos, que anulara las diferencias sociales. Con este fin, diseñaban ropa adaptada a las diferentes actividades, así como un traje universal, válido para todas las situaciones. Este proceso de uniformización influiría en el vestuario de masas de los años 20 y 30. Uno de los primeros intentos por consolidar el constructivismo fue el escrito Constructivism de Alexei Gan, elaborado en 1922. Este era una reacción contra aquellos sectores partidarios del arte tradicional que todavía persistían. En defensa de la aplicación práctica, Gan escribió que los tres principios del constructivismo eran la arquitectura, la textura y la construcción. La arquitectura representaba la unificación de la ideología comunista con la forma visual. La textura significaba la naturaleza de los materiales y cómo eran empleados en la producción industrial. La construcción simbolizaba el proceso creativo y la búsqueda de la organización visual. Quien mejor llevó a cabo el ideal constructivista fue el Lissitzky, un artista multifacético que incursionó en disciplinas como pintura, arquitectura y fotografía, e influyó profundamente en los cursos de diseño gráfico impartidos en los FUTEMAS. La organización y la planificación eran la base de la vida en la Unión Soviética. Siguiendo esta línea, Lissitzky buscaba un arte que no decore, sino que organice la vida. Se encargó de difundir el constructivismo en el extranjero y participó en distintos movimientos y escuelas de diseño como la Bauhaus en Alemania o el neoplasticismo en Holanda. Después de regresar a Rusia en el año 1925, se dedicó a grandes proyectos de exposiciones para el gobierno soviético. Después de la muerte de Lenin, en 1924, las políticas culturales soviéticas se orientaron paulatinamente hacia un retorno a la tradición y al realismo del siglo XIX. El debate artístico se desplazaba hacia la política y la crítica estética no era más que un juicio de fidelidad o de traición hacia la revolución. A partir de 1925, la fotografía y el fotomontaje se volvieron fundamentales para el diseño. Los constructivistas que se constituyeron en principales profesionales del fotomontaje fueron Lissitzky y Rodchenko. El inicio del fotomontaje en Rusia coincidió con el descubrimiento del montaje en la película cinematográfica y compartió parte de su vocabulario. Mostrar acciones simultáneas, usar acercamientos extremos, y repetir rítmica de las imágenes fueron algunos
académica y el realismo como estilo predominante. Fomentado por el Partido Comunista por ser un arte comprensible para las masas, el realismo resultaba conveniente para el clima cultural del momento. Los constructivistas, que habían hecho uso de la fotografía para construir una nueva realidad, terminaron utilizándola como una solución de compromiso con las tendencias políticas cada vez más conservadoras. La fotografía resultaba un medio idóneo para reflejar la realidad de manera fidedigna. El problema residía en que dirigir la mirada únicamente hacia la realidad objetiva implicaba renunciar a los postulados revolucionarios. Poco a poco, la imitación sustituía a la construcción. Para la década del 30, los constructivistas se limitaban a trabajar exclusivamente en diseño gráfico, alejándose cada vez más de las construcciones materiales que en un principio habían proyectado. Lo que se había iniciado como una forma de experimentación se convertía en un medio para la supervivencia económica, ya que por ese entonces los vanguardistas ya habían sido privados de todos los puestos y cargos estatales. Este gradual confinamiento de la actividad constructivista al diseño de carteles de propaganda política limitaba sus aspiraciones creativas y artísticas, donde antes habían buscado la reestructuración de toda la sociedad. Ahora quedaba solamente la superficie, el fotomontaje y el diseño de exposiciones. El constructivismo terminaría siendo finalmente desplazado por el realismo socialista. A medida que crecía el poder de Joseph Stalin como jefe del Partido Comunista, la innovación artística se detenía, especialmente después de 1932, cuando, mediante un decreto del Comité Central del Partido Bolchevique, se reestructuró todo el arte bajo la dirección del partido. Aunque el constructivismo persistió como una influencia en el diseño gráfico, el grupo de vanguardia se disolvió. Pintores como Malevich, que no abandonó el país, fueron arrastrados a la pobreza y la oscuridad. Algunos fueron enviados a campos de concentración en Siberia. Otros, como Marc Chagall, emigraron y continuaron su tarea en Occidente. Muchos artistas pagaron con la vida y con la cárcel la fidelidad a su vocación. Tuvieron éxitos aquellos que viraron al realismo y se dedicaron a pintar alabanzas de los jefes del partido, resignándose así a la muerte artística. A pesar de la forzosa desaparición de este movimiento, su influencia ha trascendido en todo el mundo y es imposible representarse la historia del arte y del diseño del siglo XX sin tener en cuenta el valioso aporte de la vanguardia rusa. Bueno, a mí me parece un muy buen material, muy seriamente desarrollado, muy completo y no solamente nos permite desarrollar lo que es las vanguardias rusas, sino reforzar esas nociones de vanguardia, ¿no? Todo esto que veníamos hablando respecto de lo que las vanguardias van a hacer es tratar de ir elaborando un nuevo lenguaje, ¿sí? Nuevos lenguajes, porque los lenguajes son los que van a constituir el mundo. ¿Sí? El mundo no existe en sí, sino ante la posibilidad de comunicar qué es lo que se observa, qué es lo que genera en el pensamiento de cada uno. Por lo tanto, esto viene justamente a presentarnos esto.
vamos a dejar de compartir. ¿Ya vieron los créditos? ¿Sí, no? Bien. Esto es lo que viene a traernos este audiovisual. Me parece muy bueno justamente por eso, porque nos permite comprender lo que pasaba, si bien lo que pasaba en Rusia, también lo que tenía que ver con la creciente gravitación europea. En 1900 el desarrollo industrial se hacía absolutamente necesario en una Rusia atrasada y anacrónica. ¿Sí? Esto mismo va a pasar, por ejemplo, en Italia con el futurismo. Propicia una creciente gravitación europea, centrífuga y centrípeta. O sea, no solamente la expansión del conocimiento y las diferentes dimensiones de la cultura europea hacia afuera, sino también una atracción de la periferia hacia Europa. Los grandes artistas rusos como Kandinsky, Malevich, Hefner, Gabo, Tatlin, Chagall e inclusive el mismo Brancusi de origen rumano inician sus trabajos con fuerte convicción populista. ¿Sí? Van a ir a la iconografía popular y a la estilística eslava, a las raíces de lo que es la cultura popular, que era la que estaba postergada, retraída, absolutamente invisibilizada con todo lo que era el zarismo en Rusia. En 1910 se corresponde con los grandes movimientos organizados que van a llevar por ejemplo, el surgimiento de lo que se va a conocer como una de las vanguardias rusas, que es el rayonismo, que surge como una síntesis del cubismo. Nosotros no vimos cubismo todavía, porque en realidad el cubismo lo vamos a ver como se lo ve cuando relacionamos lo que es el arte y el espacio, ¿no? El futurismo, que sí lo vimos por su vinculación con el fascismo, y del orfismo, que es toda una tendencia también muy geometrizante, sustentada por Apollinaire, que tiende al abstraccionismo geométrico. Todos estos artistas que van a encolumnarse en lo que se conoce como el rayonismo pretenden construir un espacio sin objetos, absoluto, formado solo por movimiento y por luz, y esto tiene que ver con dar este nuevo lenguaje a los nuevos movimientos de masas, por sobre todas las cosas, donde el individuo o la figuración individualista no tiene lugar, no tiene por qué tener lugar, y hay que generar toda una nueva manera de comunicarse donde todos podemos percibir y ver, ¿sí?, sin necesidad de una formación y una cultura artística. Michel Larionov, que va a ser uno de los grandes artistas del rayonismo, dice que va a proponer la prevalecencia del motivo órfico con un matiz sublimatorio y simbolista. Y otra de las grandes artistas del rayonismo, que luego también va a tener mucha presencia en algunas escuelas, va a ser Natalia Goncharova, donde ella va a tomar del futurismo, sobre todo, sus motivos de la máquina y la velocidad. Es algo que necesita el pueblo ser educado en esto, y va a ser parte del programa del rayonismo. Así vamos a tener imágenes como esta, absolutamente abstractas, que intentan sintetizar lo que es el movimiento y la luz. Esto es de Michel Larionov, o esto también de Larionov, que es una obra denominada Rayonismo de 1913. Aquí de Natalia Goncharova, una especie de bosque donde lo que vamos a tener son haces de luz, formas, movimientos, una alta geometrización de las formas, o este hombre en bicicleta,
donde tiene la síntesis de lo que es ese movimiento inacabado, encastrado entre unos y otros círculos que van a darnos una idea del desplazamiento, o sea, del movimiento. Aquí podemos observar también la presencia de tipografías, a manera de collage. Esto va a ser incluido sobre todo por una etapa del cubismo que va a empezar a trabajar a manera de collage, que luego lo va a reforzar de manera muy fuerte el dadaísmo. Vamos a ver también una breve referencia al suprematismo, que es una de las formaciones artísticas que veíamos en el documental. Se enfrentó fuertemente al constructivismo ruso, ¿sí? Este suprematismo investiga la identidad entre la idea y la percepción. Hay un estudio muy profundo de las formas, la fenomenización del espacio en un símbolo geométrico tendiente a una abstracción absoluta, una serie de formas que nos coloquen en igualdad de condición a todos los seres humanos en su percepción. Por eso van a apelar a formas geométricas extremadamente puras, un cuadrado, un círculo, un rectángulo, un triángulo, colores puros, que remiten en realidad y tratan de anclar en la cultura popular rusa. Kazimir Malevich emprende una investigación metódica sobre la estructura funcional de la imagen, ¿sí? No solamente va a estudiar todos estos símbolos expresivos de alta raigambre rusa, sino también que va a conocer y a estudiar a Cézanne y a Picasso, ¿sí? Cézanne, un artista que nosotros todavía no lo vimos, pero que fue reconocido en la historia del arte como uno de los grandes padres de la geometrización de la forma, estudiar la forma en sí, la composición a fines del siglo XIX y principios del XX, y a Picasso por generar un nuevo lenguaje conocido posteriormente como el cubismo. Propone un mundo nuevo sin objeto, Kazimir Malevich, no reemplaza un mundo por otro. Y así vamos a tener, por ejemplo, una obra de él muy reconocida, que es Rosa Cubista, de 1913 también, donde vamos a tener una abstracción, una geometrización muy fuerte, y esta idea volumétrica, esta idea muy simplista que nos lleva hacia cierta formalidad de la máquina, de los tubos, de los enchapados, esto va a empezar a estar muy fuerte, pese a que él muy fuertemente, muy rápidamente va a ir migrando las formas absolutas y que van a tener de cierta manera inspiración en estas creencias ortodoxas rusas, con imágenes, por ejemplo, de las cruces, de los grandes íconos de la cultura soviética. Ahí va a tratar de ir a buscar formas muy sencillas, propone una poética del suprematismo, la identidad entre la idea y la percepción, la fenomenización del espacio en un símbolo geométrico, va a tender a la abstracción absoluta. Así va a proponer, por ejemplo, elementos fundamentales del suprematismo. Esta obra que consiste en un fondo blanco, sobre un fondo blanco, dos formas rectangulares en tonos grises. Ni siquiera el color va a entrar a tener algún tipo de importancia, sino la forma en sí, la abstracción absoluta, esta suerte de cruz nos va a venir a pegar una bofetada a las expresiones artísticas mucho más realistas o de corte mimético. Esta es una típica exposición, la fotografía de un salón con las obras, como para que ustedes se den idea del tamaño de las obras, de cuál era la intención espacial, ¿sí?
Aquí el quid de la cuestión está en que todos, o sea, que todos podemos percibir estas obras en situación de igualdad como ser humanos, que es lo que está planteando de por sí la revolución y el Partido Comunista. Todos somos iguales, por lo tanto hay que generar una obra de arte que pueda ser percibida sin necesidad de formación previa. Acuérdense de una gran cantidad de masa de pueblos soviéticos sin ningún tipo de formación ni escolar ni de ningún tipo, o sea, totalmente analfabeta, que no tenía la posibilidad, inclusive el Estado soviético, de generar educación masiva en un corto tiempo. Era un plan a largo tiempo, por lo tanto, había que dar un arte que sea fácilmente entendible. Claro, esto genera una serie de reacciones porque acostumbrados, por ejemplo, si uno es un analfabeto funcional, a comprender las imágenes y educarse a través de la imagen. Recuerden que el gran programa de la Iglesia gótica justamente era educar al pueblo analfabeto, que no podía leer. Por lo tanto, se educaba a través de las imágenes. Y esto viene a colocar en una situación muy difícil a las personas que ya de por sí manejaban la imagen y ahora se le perdía absolutamente cualquier tipo de referencia figurativa. Aquí esta composición muy reconocida de Kazimir Malevich, llamada composición suprematista, ¿sí? Donde el campo entra en tensión, las energías de esos cuerpos entran en tensión por su proximidad, su superposición, su distancia. Esto es el campo de tensiones del poder, inclusive ideológico, representado en las obras de arte. Claro que va a ser absolutamente cuestionado por esteticista, por trabajar unas nociones extremadamente ligadas al campo del arte y no a las funciones sociales como estaba pretendiendo la vanguardia política. Para Malevich, el cuadro no es un objeto, sino un instrumento mental, una estructura, un signo que define la existencia como una ecuación absoluta entre el mundo exterior e interior. Suprematismo, esta obra también, fíjense que genera toda una construcción que tiene una fuerza que nos lleva y nos succiona hacia el vértice superior izquierdo. Todo esto viene dado a través de la misma composición de las formas geométricas puras. Estamos hablando de un abstraccionismo absoluto. No tenemos más que referencia a rectángulos, colores, cuadrados, líneas que tienden a desarrollar una trayectoria en la obra que es, ya le digo, en ese sentido ascendente hacia el vértice izquierdo superior. Otra obra también llamada Suprematismo, y no es casual o no parece, no pareciera, no sería una cuestión infundada el hecho de darles el mismo nombre a todas las obras, un nombre similar porque tiene que ver con esta idea de hallar esa composición llamada suprematismo a través de formas sin ningún tipo de referencia figurativa. Y allí vas en contraposición y en tensión, justamente se va a desarrollar lo que conocemos en la historia del arte como el constructivismo. Desde 1915, tanto ese suprematismo que veíamos hace un momento, como este movimiento se enmarcan en el amplio movimiento de la vanguardia ideológica revolucionaria encabezada por el poeta Mayakovsky. Malevich, Kazimir Malevich, tiene la concepción de un mundo sin objetos. Ese mundo que va a ser proletario, pues implica la no posesión de cosas ni nociones. O sea, no hace falta ni siquiera la posesión de nociones para poder comprender estas composiciones básicas supremacistas. El esquema de una ciudad futura será uno donde el objeto y el sujeto se expresan en una única forma. Será seguido en Alemania, muy seguido, en Alemania, Kazimir Malevich. En el caso del constructivismo, lo que va a intentar siempre es encontrar una función dentro de la sociedad. Y es así que Vladimir Tatlin
realiza un programa concreto de acción política. Había que dar esta ciudad que estaba generalmente inundada, la ciudad europea o la ciudad zarista, estaba inundada de signos o de íconos aristocráticos y burgueses, a través del, por ejemplo, el monumento, los grandes arcos de triunfo, las avenidas donde iba a desfilar generalmente los militares de los zares, ahora debían estar dadas con una funcionalidad de la masa. Entonces esos monumentos ya no tenían que hacer referencia a personas, sino a movimientos sociales, a fuerzas que generalmente se va a nutrir de la abstracción del suprematismo, pero le va a intentar dar una función social. El arte debe dejar de estar al servicio de los ricos, ha de realizarse con los mismos materiales que la arquitectura, y su función será al tiempo funcional y visual. Ya no hay artes mayores y menores, todos van a ser integrados en objetos que van a ser estéticamente artísticos y funcionalmente arquitectónicos. Los artistas se van a convertir en los rectores geniales del entusiasmado espectáculo de la revolución. Organizan las fiestas populares, las celebraciones, los desfiles, las representaciones teatrales. Este arte, que no puede ser representativo, ya no existen, en este arte ya no existen valores institucionalizados que representar. Será, por el contrario, informativo. La comunicación, y en esto es importante y me parece que ustedes han ido encontrando ciertas huellas de los inicios de lo que hoy es tan popular y tan masivo en la comunicación social. La comunicación intencionada entre los miembros de la comunidad. Esta intuición profética será retomada por la sociedad neocapitalista. Toda esta producción, esta gran producción de diseño gráfico y de propuestas artísticas va a ser rápidamente absorbida por las culturas europeas y, por ejemplo, la sociedad norteamericana. Aquí tenemos esa maravillosa maqueta del monumento a la Tercera Internacional realizada por Tatlin en 1919. Esto tenía que ser una construcción de 400 metros de altura. Imagínense ustedes lo que es en una ciudad, 4 cuadras de alto, en esta espiral ascendente, ¿sí? El helicoidal ascendente, que debía albergar en su interior la transmisión, o sea, eran los edificios desde donde se transmitía la televisión, la radio, los diferentes tipos de telecomunicaciones iban a estar albergadas ahí, y tenía que ser un monumento funcional, estéticamente resumía la ascendencia de la clase obrera hacia un estado mucho más interesante, mucho más igualitario respecto de lo que venía dándose en la Unión Soviética, en la Rusia zarista en realidad. Esta es la propuesta, digamos, ahí vemos una de las maquetas expuestas y esta simulación de la Torre de Tatlin realizada por Takeniko Negakura. Estas serían aproximadamente las proporciones de este edificio maravilloso si se hubiese construido, ¿no? Tatlin también va a generar una serie de propuestas artísticas que tienen que ver con los materiales propios de la construcción llevadas a las propuestas artísticas. Y también el Lisinski, que lo mencionaban en el audiovisual, va a hacer todas estas propuestas gráficas muy interesantes. Fíjense, inclusive su propio retrato fotográfico, cómo juega con esa serie de reflejos, superposiciones, juxtaposición, la aparición de la tipografía como elemento de la composición, ¿sí? Como la palabra, la palabra, bien digo, como el elemento que me va a estar captando la atención en la composición. Aquí vemos una especie de instalación por las paredes del Lisinski también, interesantísimo. Hoy podría estar expuesto en cualquier lugar y sorprendernos por su innovación.
Y aquí, por ejemplo, esta serie de ensayos de Anton Turner que tienen que ver con estructuras, con maquetas que tendían a estudiar estructuras que iban a estar instaladas en hormigón armado, por ejemplo, o en elementos prefabricados en las grandes ciudades. Aquí vemos de Naum Gabo este estudio de estructuras también totalmente geométricas, que tendían a generar espacios iconográficos, o sea, hitos en la ciudad. Aquí una construcción llevada adelante por Naum Gabo, que inclusive construía estas formas con la proyección de chorros de agua. Bueno, aquí estamos de tiempo. Bien. En Europa, por tanto, avanzado lo que era la revolución soviética con el Partido Comunista manejando Rusia, se había polarizado en Europa y había surgido la situación de lo que se conoce como el nazismo, digamos, un momento absolutamente dificilísimo para la humanidad. Lo van a poder también ver en este texto. Bien, ya les había dado, me parece que está mal el autor. O acá tenemos en realidad otro. Bueno. Habíamos visto en esta relación de arte y poder que en Europa, en Alemania específicamente, se había generado una gran escuela para la democracia, para la socialdemocracia, que era la Bauhaus. Y eso había generado todo un movimiento. Fíjense que en el audiovisual nosotros vemos que también en Rusia se habían generado escuelas donde se produce esa ligazón, se recupera la ligazón de lo que es el arte con la producción material del momento a través de la industria. Cuando sube el nazismo, lo primero que hace es clausurar todo este tipo de espacios, específicamente la Bauhaus es cerrada, porque se lo va a llamar como un caldo de cultivo para el bolchevismo cultural. Esto en Alemania implicaba decapitar al arte moderno. Desde ese entonces, profesores y conservadores de museos sospechosos de simpatizar con estos movimientos artísticos modernos fueron destituidos a sus cargos. Acuérdense que en la Bauhaus veníamos no solamente de esa ligación del arte con la industria, sino también de una abstracción prácticamente absoluta, de un informalismo en la mano de Kandinsky, que había tenido que emigrar también porque la cosa se había puesto complicada. O sea, a ver, es interesantísimo el arte moderno, pero los mismos que lo propugnaron en la Unión Soviética luego los expulsan, los matan, los encarcelan. O sea, se arma una diáspora en la cual, por ejemplo, también de la diáspora de la Bauhaus, nosotros nos vamos a ver de cierta manera beneficiados con la presencia, por ejemplo, de Grete Ster aquí en la zona, en la región, trabajando en los comienzos de la UNE como una de las mentoras del taller de artes visuales que funciona en el Centro Cultural Nordeste y haciendo para la Universidad Nacional Nordeste también, Grete Ster, un gran relevamiento etnográfico, fotográfico, mejor dicho, fotoetnográfico, en el interior llegando hasta las puertas del impenetrable. Muchos de estos artistas fueron los que se adhirieron a este pensamiento considerando que los artistas, perdón, muchos de los políticos nazis, digamos, fueron los que consideraron que los artistas intelectuales son buenos para nada, engreídos y vagos, pseudo-intelectuales que ocupan casas y reciben ayuda social. Hoy por hoy, a mí me sorprende que siga habiendo inclusive este tipo de tratamientos con respecto a los artistas. Se sigue pensando que los artistas son buenos para nada, son
todavía se sigue pensando que deberían mantenerse al margen de todo tipo de sistema de contención social, por ejemplo, de contención estatal una vivienda digna, a un sueldo digno, en fin. Creo que hay muchos sesgos de la derecha que siguen muy metidos, inclusive hasta los gobiernos de izquierda. En 1934, en Nuremberg, Adolf Hitler, va a hacer un primer discurso donde le va a dar nombre y apellido a este tipo de expresiones del informalismo europeo, o sea, lo que era conocido como arte moderno, y lo va a llamar Entartete Kunst, arte degenerado, ¿sí? Así lo va a llamar en un discurso absolutamente encendido, donde va a decir que todo lo que lo que se aleja de lo que naturalmente viene desarrollado, y esto va a ser justamente la mímesis, o sea, la réplica de lo que hay al vivo, o sea, de lo que pasa en naturaleza, lo que se aparta va a ser, como en la naturaleza, algo que se degenera. Por lo tanto, lo que se aparta de estos cánones clásicos, y esto es coherente con toda la defensa de la raza aria y toda esa serie de estupideces sostenidas por este fascista. Esto va a ser aplicado al arte. Organizó exprofeso, o sea, su equipo va a organizar su equipo de políticos, va a organizar una serie de exposiciones que van a parodiar a las obras del arte, con obras del arte modernos, y va a ser con un sentido de ridiculizar. Luego, bueno, para organizar esas muestras, esas obras fueron traídas de grandes museos, importantes museos, para esa exposición en Nuremberg. Y cuando nunca se devolvieron esas obras, y el resultado va a ser la gran quema de obras de arte en 1939 en Berlín. Aquí vemos una imagen de una de las obras que tenían, en vez de las cartelas diciendo el nombre, tenían un análisis que lo ridiculizaba. E inclusive los mismos partidarios del nazismo hacían visitas guiadas mofándose de ese tipo de obras. ¿Y qué pasaba con esto? ¿Por qué? Es que el artista vanguardista, moderno, estaba engendrando en sí mismo una individualidad feroz que era contraria, y esto también le hacía ruido al comunismo, guarda, ¿eh? O sea, tenemos una individualidad feroz en tanto la creación es propia e individual. Luego, comprendemos que todo individuo es un sujeto social, está sujeto a ciertas posibilidades de producción social y cultural. Por lo tanto, esta individualidad feroz era una cuestión percibida como peligrosa en las grandes construcciones en los movimientos de masas, como ha sido el nazismo y el comunismo. Aún adhiriendo a estas ideas colectivas y a proyectos políticos revolucionarios, lo que expresaba era una nueva sensibilidad intimista que captaba o podía manifestar quizás antes que el resto lo que le incomodaba, y ahí se tornaba un tanto peligroso. El nazismo no hablaba entonces de los derechos de los individuos, sino del derecho de la comunidad del pueblo a defender su sustancia étnica, cultural de las instrucciones liberales, ¿sí? Había una especie de reacción de cuerpo, de la masa como cuerpo, defendiéndose de estas instrucciones liberales. La ideología fascista va a concebir que un elemento vivo, el cual ha cambiado tanto que ya no pertenece a su especie. Hay un término biológico, ¿sí?, de una idea de que se ha degenerado, ¿sí? Ese elemento vivo, supongamos, por ejemplo, un perro, ¿sí?,
ha cambiado tanto las características genéticas de lo que es la especie perro, que ha dejado de ser un perro, ha degenerado, ¿sí? Por lo tanto, el arte de vanguardia de la época hacía perder el espíritu del arte al punto que ya no era un arte puro, ¿sí? Todo esto hay que pensarlo en el contexto de una personalidad que marcó, que fue capaz de liderar una serie o sea, este movimiento fascista que es Hitler. Adolf Hitler, de muy joven, había manifestado cierta sensibilidad por el arte plástico y había intentado ingresar a las academias y fue rechazado. Fue rechazado en términos de su pobre representación y su carencia de instancias originales y creativas. El ser artista implicaba ya en ese momento unas grandes dotes de creatividad y de originalidad. Ante esta propuesta de que el arte moderno había dejado de ser un arte puro, se había distanciado tanto de lo que era el arte puro, se retoman las propuestas de Darwin, evolucionista, sobre la herencia genética en la formación de las razas, pues la propuesta era expandir la idea de la raza superior alemana, retomando los modelos físicos de Noruega y Grecia, principalmente como punto de identidad nacional propio, ¿sí? Esta imagen nórdica, a ver, Adolf Hitler era una persona de mucho menos de 1,60, que no se correspondía con esto, pero él lleva ese imaginario de los modelos físicos de Noruega y Grecia y había que instalarlo justamente como modelo en el arte. Bien, va a generar esto resistencias muy, muy interesantes. Ya había generado todo un movimiento del arte moderno, esto va a generar resistencias muy interesantes. Lo interesante también es que de la producción de la época no quedan como expresiones artísticas sobresalientes nada de la academia nazi, digamos. O sea, todo queda guardado, sí, por una cuestión de memoria cultural en los grandes museos, pero en los subsuelos. Lo que se logró solvar de las grandes quemas y del acallamiento, porque muchas de estas obras modernas, lo que hacía el nazismo era venderlas, ¿sí? Grandes visionarios había dentro de la comunidad judía y muy buenos artistas había dentro de la comunidad judía justamente, por lo tanto tenían muy, muy buenas obras de arte, las que eran incautadas por el nazismo y vendidas en muchos casos al mercado internacional para subvencionar justamente todo lo que era el Estado totalitario nazi. Argan en sus páginas 445 a 447 específicamente va a hablar de las obras de Henry Moore. Henry Moore va a tener esta representación cruda, muy honesta de lo que estaba pasando en esta perspectiva de la muerte, ¿no es cierto? Estos grandes túneles donde esta representación de las cámaras de gas a las cuales eran sometidos en los campos de concentración los nazis, generaba esta imagen absolutamente cruel y despiadada, pero que era llevada adelante por el nazismo. Este informalismo va perdiendo, si bien hay una representación figurativa, va empezando a perder características particulares, hay una geometrización informal, o sea, hay una pérdida de características específicas de la representación figurativa. Y esto va a ir generando una pérdida de características particulares como las extremidades y demás, yéndose cada vez a formas ameboides, o sea, son formas que van a proponer, por ejemplo, personas como Henry Moore, volver al estado de gestación del ser, ¿sí? Volver a imágenes, a situaciones tan primigenias
como las amebas, o sea, ese momento en el cual la vida surge y es vida aún más allá de las características singulares que nos diferencian a cada uno de los seres. En esta situación artística es posible diferenciar en esta época la llamada fase mítica, en la cual estábamos viendo de formación del movimiento influenciada por el surrealismo, ¿sí? No hemos visto el surrealismo, pero sí, debido al par que nosotros desarrollamos en esta unidad, pero el surrealismo lo que va a trabajar es los grandes avances de lo que es la psicología freudiana, con el inconsciente, el subconsciente y el consciente, y va a ir al subconsciente y al inconsciente justamente a traer las imágenes que no están siendo procesadas por la racionalidad burguesa. Por lo tanto, a dedicarse a sueños, a paisajes que surgen espontáneamente sin la intervención de la racionalidad a través del automatismo psíquico. Por ejemplo, uno de los surrealistas, Gaudí, va a llenarse la boca de moscas y va a tratar de dibujar de manera espontánea ante la desesperación que le generan las moscas en su boca, o estar en grandes periodos de vigilia, pasar muchísimos días sin dormir y en la somnolencia entrar a crear. Entonces, esto es el surrealismo que va a influenciar justamente esta primera fase mítica del informalismo europeo, que abarca desde el principio de los 40 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles van a ser las características? Esta pintura es concebida como una manifestación directa, espontánea y libre de convenciones de la subjetividad del artista, basada en una necesidad interior de carácter instintivo y exaltada en el grupo de Dresde y de carácter espiritual y sosegada en el grupo de Múnich. Esto se concatena justamente con lo que nosotros estamos viendo en toda la corriente alemana del Puente y el Jinete Azul, ¿no? Con el abstraccionismo de Kandinsky. Kandinsky va a ser el que muestra esta línea de trabajo y va a ser desarrollada con estos dos grupos. Una imaginería extraída del subconsciente, esto lo une al surrealismo, de los mitos y símbolos que conforman los arquetipos universales de la experiencia humana y que es lo que se encuentran en el inconsciente individual. Ellos van a desarrollar como artistas como Pollock, Rothko y de Kooning, van a ser los que van a desarrollar esta línea del inconsciente. Aquí vamos a tener a William de Kooning, con esta obra que va a traducir la gestualidad del pintor. Ahí hay inclusive hasta los movimientos están trazados, están impresos los movimientos del propio pintor, y van a trabajar con una expresión de lo que existe y no está procesada por la racionalidad del artista, más bien está expresada con esa espontaneidad del gesto del pintor. Salgo un momentito. Algo pasó en la... María Noel está llegando, qué bien. Continúo. Bien. Aquí continúo. Bien. Entonces, como les decía, aquí también Jackson Pollock, que va a ser reconocido luego por el abstraccionismo abstracto, el expresionismo abstracto en Estados Unidos, previamente, en 1946 en Europa va a producir obras como esta. Ha sido una espontaneidad muy grande, donde la composición equilibrada, ni hablemos de la simetría, sino de la composición a través de colores planos, de una espontaneidad muy grande donde se intenta expresar, plasmar lo que el inconsciente sin la racionalidad del artista puede expresar. Una obra de Kooning y Pollock para que vean las dimensiones de esta obra. Justamente nos remiten seguramente, por lo menos a mí, a el tamaño de las obras del romanticismo, ¿sí? De finales del siglo XVIII
y principios del siglo XX, esos grandes cuadros que intentan a nosotros generar una reacción en cuanto a nuestro ser. En este caso también son obras de gran tamaño que van a tratar de traducir lo que existe en el interior del ser artista que está tratando de expresarlo. Aquí Marrocco, un artista que a mí me gusta especialmente, con estas formas absolutamente idas de la figuración, al igual que de Kooning y Pollock. También vamos a tener en un segundo grupo el estilo abstracto biomórfico, composiciones con formas que semejan estructuras de plantas y animales, formas protozoicas o amiboideas, creadas espontáneamente de la mano de Gorky, de Ashley Gorky, así como garabatos y símbolos primitivos o cósmicos, círculos, discos, etcétera, de Gottlieb. Así vamos a tener esta obra de Ashley Gorky, que también va a generar una serie de formas no figurativas, abstractas, informales, muy fluidas, que se tienen que ver con amebas, con formas biológicas que me remiten a figuras o a formas biológicas, pero que no las puedo identificar. Adolf Gottlieb con estas imágenes que también a mí me remiten a cierto cubismo, pero con el trabajo de líneas, con unas figuraciones muy sugeridas nada más, o sea, vemos por supuesto caras con ojos, narices, pero también vemos senos, vemos peces, botellas, pero de una manera absolutamente sintética y abstracta. Algunas de las características comunes de estos dos grupos son la liberación del contenido naturalista de la forma mediante la libre interpretación de la realidad. Esto, acuérdense que lo vemos como una resistencia a las academias nazis, ¿no? A las academias que van a tratar de volver a representaciones realistas, clásicas del nazismo. Las imágenes son creadas, nunca van a ser copiadas, para así expresar el mundo interior subjetivo del artista. Esto es lo que era tremendamente peligroso para el nazismo, o para que podríamos llegar a pensar de manera individual. No, había que pensar como la masa y moverse en masa, porque esto permitía un manejo mucho más diestro de la situación de la revolución que planteaba también el nazismo. La utilización de diversos recursos en la interpretación subjetiva de la realidad, haciendo como un énfasis en la desproporción, en la distorsión de las formas, según un impulso interior. Esto sigue presente, digamos, esto es un logro, el del informalismo, que sigue presente en nuestras representaciones o en estas búsquedas contemporáneas del arte. Una esquematización o reducción de las formas a lo esencial, veíamos en esta última obra de Gottlieb, justamente una reducción muy fuerte en las obras de los otros artistas que estuvimos viendo, de una esquematización y reducción justamente sintética de las formas, como atendiendo a un sentimiento vital de depuración del objetivo. Por este camino, Kandinsky llegará a la abstracción total, ¿sí? Va a perder absolutamente todo tipo de figuración. La utilización del color y el trazo para subrayar también va a ser una de las características comunes, pues va a expresar simbólicamente los estados de ánimo. Sí, el rojo siempre me genera mucha pasión, violencia, furia. El amarillo me va a dejar siempre atento. Hay como una codificación de los colores muy fuerte en esta época. Hay también, común a todos, una destrucción del espacio tridimensional en las artes visuales, pues la tridimensión en el plano es una ilusión burguesa. Esto lo vienen trabajando desde hace mucho tiempo, inclusive los realistas
empiezan a dejar de trabajar la perspectiva y la suplantan por la superposición de planos iluminados y menos iluminados, o sea, la aparición de planos de diferentes colores y luces para generar la idea de perspectiva. Pero aún esto es absolutamente perdido, o sea, ya no hay más una intención de construcción de perspectiva, sino solamente lo que puede permitir la obra es un espacio bidimensional, o sea, no hay más espacio pseudo tridimensional. Va a haber una acentuación de la fuerza expresiva de las imágenes mediante el ejemplo de las formas simples, de carácter plano o con un poco de efecto de volumen, como pueden ser esas formas ameboideas que toman cuerpo. La línea de trazo apresurado, violento, empastado y agresivo, y los retratos con ácidas alegorías políticas que miran directamente la cara del terror instalado en Europa. Bien. Yo creo que acá no van a, ustedes no ven esto, no escuchan esto, ¿no? Perdón. No se escucha, pero se ve. Entonces voy a buscar, ¿qué hora es? Estamos justito. Bueno, les voy a pasar el link para que ustedes puedan ver ¿cómo es? Lo que ha sido toda una secuencia de donde habían, como para cerrar, les voy a dejar ese material en el aula. Es un video donde ustedes pueden ver cómo el nazismo fue llevando las obras del arte moderno, fabulosas obras, en un tren que recorrió toda Europa y que había ido guardando en unas minas abandonadas todas esas obras, y el plan maestro del nazismo ante lo que se venía viendo como la caída del régimen nazi, la propuesta era dinamitar y destruir todas esas obras. Todos los que llevaban esas obras llevaban como si fuera dinamita prácticamente, porque llevaban elementos absolutamente cuidados que no podían ser abiertos, nadie sabía lo que llevaban, y estaban siendo encaminados a esas minas para que se dinamitaran. Pero había aparentemente alguien que tenía sospechas de lo que estaba transportando y llegó a interceder en el momento en el cual había que tomar la decisión, y empezaron a abrir, y eso era una cosa que se habían llevado los máximos tesoros del arte moderno a esas minas para poder destruirlas. La estupidez humana puede llegar a límites muy, muy lejos. Esto también en este documental van a terminar con la idea de que justamente todo este ensañamiento con el arte moderno y el ensalzamiento de un arte realista de corte académico clasicista no produjo grandes obras, ¿sí? Ni en el comunismo tampoco. En la Unión Soviética también fue de gran pobreza el momento en el cual se decide llevar adelante un realismo de corte. El realismo socialista no tiene grandes resultados tampoco. Entonces tienen estos dos materiales audiovisuales, los cuales uno ya subí al aula. Está el lunes 21. Yo no me recuerdo si se tiene o no se tiene clase. Si el calendario académico lo pone como feriado, no hay clase. Si el calendario académico no dice nada, tenemos clase. ¿Está claro? Bien, ¿alguna pregunta por lo menos hasta aquí? A ver.
ver, dice. Sí. Martínez, bien preguntó, me gusta eso. Bueno, yo no creo que en realidad mis clases sean tan claras, sino que ustedes no están leyendo el material. En el caso del día de hoy, debo aclarar que subí tarde los elementos específicos, pero el Argan está. El Argan y el Hauser ya están subidos. ¿Ustedes tienen el Argan en esas páginas o no? ¿Lo consiguieron? Si no, lo tengo que escanear. Alguien, por favor, me chifle si están consiguiendo ese texto o no. Si no, hay que escanearlo. Voy a poner a alguien a escanear eso. Bueno, les subo ese link y bueno, que tengan un buen resto de semana y un buen fin de semana. Vayan estudiando para el parcial, vayan leyendo todo y señalando dónde está cada una de las cosas. Ana, ¿me vas a hablar? No, para saludar. Me pude Claro. conectar al final, volvió la luz. Sí, ya te vi. Buen fin de, todavía quedan 2 días de trabajo, 2 días y medio de trabajo y un fin de semana, esperemos que con algún festejo, aunque sea íntimo. Ya queremos. ¿Es tu cumpleaños? No, yo soy del 20 de febrero. Ah, Generalmente me agarran mes. No. Profe, ¿no nos va a dar un repaso por el parcial? Difícilmente, ¿no? El repaso lo van a hacer estudiando, muchachos, muchachas. ¿Está? No, a lo sumo habrá algún tipo de referencias acerca de cuáles son las consignas, cosas que vayan acomodando su cabeza a ese tipo de examen que no suele ser frecuente. O sea, son preguntas que problematizan y atraviesan con ejemplificaciones varios periodos, ¿sí? Pero va a estar centrado básicamente en los fundamentos de la materia que desarrollamos en la unidad número 1 y en lo que tenga que ver con toda esta relación entre arte y poder. ¿Ah? Bueno, los dejo. Que estén bien.